Bienvenidos a otra presentación más de nuestro seminario Descubriendo el Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Es la costumbre ya. Le damos la bienvenida no solamente a los que se encuentran presentes aquí en la Iglesia Adventista de Guaynabo, sino también todas las personas que nos están viendo por medio de Salvación TV, canal 8.3 y 8.4. Nos escuchan por Radio Sol 98.3 y nos están viendo por medio de las diferentes redes sociales, tanto Salvación TV en Facebook, como también la página de nosotros Descubriendo el Apocalipsis. También le queremos decir a las personas que nos están escuchando y viendo que nos pueden llamar con peticiones de oración al 787-479-1005 y 787-410-1469. Y si está fuera de Puerto Rico o fuera de los Estados Unidos, lo puede también hacer escribiendo ahí en las redes sociales en Salvación TV, y ahí entonces todo va a cuadrar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están disfrutando de las cápsulas de salud? Gloria a Dios. Yo recientemente me hice unas pruebas y salí bajito de la vitamina D, ¿verdad? Y la razón es porque desde que tengo vitiligo estoy evitando el sol y pues mis niveles bajaron y mi doctor se asustó y me dijo, bueno, hay que hacer algo, así que ya estamos trabajando en eso. Pero es muy importante y muy buena información, así que gloria a Dios por eso. Amén. ¿Al Señor le importa nuestra salud física y mental? Claro que sí, ¿verdad? Claro que sí. El Señor quiere que no solamente nos gocemos en la próxima vida, quiere que saquemos provecho lo más posible a esta vida que tengamos aquí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Familia, les recuerdo a nuestros invitados que están, cada vez que vienen, que se pasen por la mesa de registración porque tenemos regalos que queremos darle. El primero va a ser el DVD de los eventos finales de la profecía bíblica. ¿Cuándo vamos a dar este regalo? ¿Quién recuerda? El viernes, muy bien. Así que venga por favor el viernes si tienen un invitado que ha traído o que por alguna razón nosotros estamos llamando a los invitados, orando con ellos, algunos por asunto de trabajo, pero usted también, si usted ha traído a alguien, tráigalo el viernes por si no ha podido venir, y también algún invitado nuevo. Y entonces tenemos el último regalo que vamos a dar, que va a ser el último día, octubre 12, que terminaremos la revista de Daniel y Apocalipsis, amén, que será sobre esta temática también. El tema de esta noche se titula Las 7 iglesias y los 7 sellos de Apocalipsis. Yo me voy a postrar para pedir la dirección del Señor. Si usted me quiere acompañar, hágalo. Si no, puede inclinar su cabeza ahí en donde se encuentra sentado. Padre Santo, gracias nuevamente por ser nuestro Dios. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias por habernos creado. Gracias por habernos redimido. Gracias por santificarnos. Y gracias porque muy pronto tu Hijo vendrá y viviremos en tu gloria. Permite, Padre, que en esta noche podamos deleitarnos otra vez con el estudio de tu palabra. Gracias porque el lunes es el día más difícil de la semana. Es el día más cargado. Y sin embargo aquí estamos como campeones. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Y quiere que aprendamos a conocer mejor tu palabra y conocerte mejor a ti. En esta noche, Padre, venimos a estudiar un tema sumamente importante. Y pedimos que tu Espíritu nos pueda llevar no solamente a comprender y entenderlo, sino a vivir de acuerdo a Él. Gracias por la bendición y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¿En dónde hemos estado estudiando, familia? ¿Dónde es cuál es el fundamento de este seminario de Apocalipsis? Apocalipsis capítulo 12. Vayamos allá. Vamos a empezar nuestro estudio de hoy. Apocalipsis capítulo 12. Les recuerdo también que... ¿Me fueron ahí? ¿No? ¿Estamos bien? Ok. Estoy también enviando las notas de cada tema. Hoy tuve buen internet y pude enviar el tema de anoche. ¿Cuántos recibieron el tema de anoche? Muy bien. Si usted me dio su correo electrónico y no envió nada, por favor vuelva a dármelo a mí o a mi esposa. Si nos está escuchando por medio de las redes sociales, lo puede volver a escribir ahí en la página, ponga su correo electrónico y con mucho gusto le trataremos de hacer llegar toda la información porque estamos estudiando, ¿verdad? Han sido estudios profundos, hay mucha información, no cunde el pánico. Usted, lo que quiero es que entienda lo fundamental que es lo que estamos aprendiendo y por eso le envío también la información y las notas para que pueda estudiarlo con calma. Vamos por favor a Apocalipsis capítulo 12, que es donde estamos estudiando en la base, ¿verdad? El resumen
el 12 no solamente es el resumen de la Biblia, vamos a ver que el 12 es el resumen también de la primera parte del libro de Apocalipsis, la parte histórica. Dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza, ¿qué cosa? Una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento, ¿verdad? Ya hemos estudiado eso. Esto es una introducción a la mujer o a la iglesia, al pueblo de Dios, en sus diferentes facetas. Le voy a mostrar más adelante que Apocalipsis 7 explica la mujer o la iglesia en 7 etapas o 7 fases. Luego dice que estaba la mujer encinta, ¿verdad? Estaba embarazada, que sabemos que entonces nos lleva al cumplimiento profético de la promesa de Génesis, ¿verdad? Donde Dios le dijo a la serpiente, de esa mujer saldrá una simiente y esa simiente va a salir y ¿qué va a hacer? Va a acabar contigo, amén. Va a terminar contigo y va a restaurar a la humanidad nuevamente ante mí. ¿Cuántos dicen amén por eso? Así que al diablo no le gustó, ¿verdad? Esa información. Así que ¿qué hace el diablo? Versículo número 3. Pero también apareció otra señal en el cielo, aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas, ¿cuántas diademas? 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, ¿a fin de qué? A fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Por qué el dragón quiere devorar al hijo que va a nacer de la mujer? Porque él sabe que es el que le va a poner el fin, ¿verdad? Así que el diablo lo que va a hacer es todo lo posible por evitar que primero el niño nazca, pero ya cuando nace entonces evitar que nazca para matarlo, ¿verdad? Porque es el que le va a poner fin a él. Y el diablo entonces está pendiente. Y le habíamos dicho que usted, si quiere resumir el Viejo Testamento, las Escrituras hebreas, es básicamente el diablo haciendo todo lo posible por destruir y corromper el linaje, en la descendencia por donde iba a venir el Mesías, y Dios protegiéndola. Pero, pregunta, ¿tuvo el diablo éxito, sí o no? No, ¿verdad? En este contexto histórico, trató de utilizar el imperio romano para acabar con el Mesías, con la simiente, pero no le funcionó porque dice el versículo 5, y ella dio luz a ¿qué? A un hijo varón. ¿Por qué hijo varón? ¿Ha visto alguna vez un hijo hembra? Bueno, hoy en día, o sea que las cosas están medias raras, pero no, ¿verdad? Hijo varón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está hablando de todos los versículos que aparecen en las profecías mesiánicas referentes ¿a quién? A ese hijo varón, a ese niño varón. ¿Cuántos dicen amén? Quiero compartir uno con ustedes. Vayan conmigo a Isaías capítulo 9. Este es uno de mis favoritos, ¿verdad? Muchísimos versículos que apuntan y señalan hacia esa profecía, hacia ese niño varón que iba a nacer. ¿Cuántos dicen amén? Noten cómo dicen Isaías 9:6. Porque un niño nos es ¿qué? Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre como admirable, consejero. ¿Cómo se le llama? Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cuántos dicen amén? Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, y sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Así que ese niño que nace, familia, esa profecía, esa promesa del Salvador de la humanidad y el que va a restaurar todas las cosas, no solamente aquí en la tierra, porque recuerden, vamos a ver más adelante, que el pecado comenzó en el cielo con la rebelión de Lucifer. ¿Cuántos dicen amén? Y dicen que ese hijo varón nació y regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue ¿qué? Arrebatado para Dios y para su trono. Les expliqué que el versículo 5 de Apocalipsis 12 es interesante, porque en el versículo 5 menciona el nacimiento, la vida de Jesucristo, menciona la muerte de Jesucristo, menciona la resurrección de Jesucristo y menciona la ascensión, ¿verdad? No de manera explícita, sino de manera implícita. El versículo 5 recoge toda la vida de nuestro Señor Jesucristo hasta su ¿qué? Hasta su ascensión. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Apocalipsis 12 toma un versículo para resumir la vida completa de Jesucristo? Sencillo, porque el enfoque de Apocalipsis 12 es ¿en quién? En la mujer. ¿Están conmigo? En la mujer, en la iglesia, en el pueblo de Dios. Es el enfoque de Apocalipsis capítulo 12. Y ese mensaje es para nosotros. ¿Están conmigo? Es un mensaje, este capítulo es una advertencia a nosotros sobre las cosas que han pasado
que están pasando y que están por venir. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Y ayer estudiamos, familia, la ascensión de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Pregunta, ¿está la Biblia en silencio sobre la ascensión de Jesucristo? Para nada. Ayer vimos que Jesucristo ascendió y vimos en Apocalipsis capítulo 4 una escena espectacular, ¿verdad? Una cosa espectacular donde vimos Apocalipsis 4 habla de cómo se estaba inaugurando, preparando el santuario celestial para la llegada del Mesías, para recibir a Jesucristo en gloria y en poder. ¿Cuántos dicen amén? Y esa escena del trono de Dios, ¿verdad? Que aparece ahí, y vimos que en el trono estaba sentado el Padre. ¿Y qué tenía el Padre en la mano? El rollo con ¿cuántos sellos? Con 7 sellos escritos por dentro y por fuera, ¿verdad? Y todo lo que ya está escrito en cuanto al final de este mundo, ya Dios lo estableció, amén. Y vimos en ese rollo que está escrito cómo Dios le va a poner fin a este mundo. No es lo único que está escrito, hay otras cosas que están escritas ahí, pero para enfoque de lo que estamos estudiando, ahí está explicado, detallado los eventos finales de este mundo. Y por eso habíamos hablado que Ezequiel, Isaías, Joel, todos los profetas de las escrituras hebreas, todos vieron el fin de este mundo. Todos vieron Apocalipsis 16 cuando las plagas van a deshacer este mundo. ¿Y cómo lo vieron? Porque Dios les reveló ¿qué cosa? Les reveló el rollo, les mostró los acontecimientos, pero luego la profecía dice que ese rollo iba a ser ¿qué? Sellado y cerrado. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Hablan una pregunta. Si yo rompo el primer sello, ¿está abierto la información contenida en el rollo? No. Si rompo el segundo sello, ¿está abierto? ¿Qué tiene que ocurrir para que el contenido, lo que está en el rollo, se pueda empezar a dar y ampliar a todo el mundo? Tienen que romperse los 7 sellos. ¿Están conmigo? Lo que significa que en el tiempo del fin, el 7º sello se rompe y toda esa información empieza a ser ¿qué? Pregonada y predicada al mundo entero. ¿Cuántos están conmigo? Y esa predicación, ese pregón que se da, familia, se conoce como el Evangelio Eterno de Apocalipsis capítulo 14. ¿Cuántos dicen amén? Que se iba a predicar el Evangelio Eterno ¿a quién? A todo pueblo, nación, tribu y lengua. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el mensaje final y estaremos estudiando eso más profundamente. ¿Cuántos dicen amén por eso? Gloria a Dios. Pero ahí no concluyó el estudio, porque luego vimos que fue lo primero que ocurrió cuando Cristo ascendió al cielo. Lo primero que hizo fue ¿qué? ¿Echar a quién? Echar a Satanás. Apocalipsis 12 versículo 7 dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos. ¿En dónde? En el cielo. Y nosotros nos preguntamos, ¿y qué hacía el diablo en el cielo, verdad? Y vimos que el diablo lamentablemente se convirtió en el gobernante, en el príncipe, en el rey, en el anciano de esta tierra cuando logró hacer que Adán desobedeciera a Dios. Entonces Adán se convirtió en esclavo de Satanás, porque dice Romanos 6:16 que a quien tú obedeces te haces ¿qué? Pregunta, ¿es la obediencia importante? Sí, porque a quien tú obedeces, ese es tu amo. Y usted puede estar obedeciendo a Dios, pero usted también puede estar obedeciendo al enemigo sin saberlo. Porque recuerde que el engaño, ¿cómo es? Dice aquí, el engaño es en todo el mundo. Ahora, dice versículo 9, y fue lanzado ¿qué? Fuera el gran dragón. Esa fue la primera vez, ¿verdad? La primera vez que se rebeló en contra de Dios, fue lanzado fuera del cielo. El gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a los de África. Perdón, no vi bien. El cual engaña a los de Norteamérica. Todo el mundo, familia, está engañado. Significa que los únicos que van a evitar ser engañados o logran salir del engaño son los que los que logran entender y estudiar y profundizar sobre lo que Dios está hablando en el libro de Apocalipsis. Amén. Es la clave para evitar el engaño final, el libro de Apocalipsis. Por eso estamos aquí. Esto es tan importante, familia. Esto es crucial. Esto es lo más importante que se debe estar haciendo en estos tiempos. Amén. Y dice que fue el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado ¿a dónde? A la tierra. Y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Están conmigo? Así que sí hace mención de la primera vez que fue echado, pero también hace y se enfoca en la segunda vez. La primera vez fue echado del cielo, pero luego regresó, ¿verdad? Por medio de obtener la gobernación de este planeta. Pero luego dice que ¿qué?
que fue echado como fuera a la tierra, arrojado a la tierra. ¿Por qué? Porque Cristo lo venció. Amén. Cristo entonces, por ser victorioso, vino a la tierra en naturaleza caída, en hombre caído, y vivió una vida victoriosa sin pecado. Murió y luego resucitó y le dio la victoria no solamente al pecado, sino también a la muerte. Amén. Y venció al diablo en su propio terreno, en su propio campo de batalla. Y luego Cristo asciende y dice: para afuera, papá, que ya tú no eres el gobernante, ya no eres el rey, ya no eres el anciano de la tierra. Ahora yo he recuperado en la gobernación de este mundo para el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es lindo o no es lindo? Dice versículo 10: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera ¿quién? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Versículo 11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Ese versículo 11 es muy interesante, porque ese versículo 11 es un paréntesis que verdaderamente va con el versículo 17, pero no nos vamos a adelantar a ese asunto. ¿Cuántos dicen amén? Así que el Cordero murió, dio su vida, dio su lugar por nosotros, familia, y por eso entonces Cristo vemos ya no como Cordero inmolado en esa escena, sino ahora como ¿qué? Como sumo sacerdote, amén, coronado de gloria y de honra. Y que decía que después que se le dio toda autoridad y todo poder, ¿qué hizo? El Padre le entregó ¿qué cosa? El Padre le entregó el rollo en la mano. ¿Cuántos dicen amén? Ahora llegó. ¿Y qué hace Cristo? Ahora vimos a Cristo empezar ¿a qué? A acabar con este mundo. Amén. A empezar a romper los sellos. ¿Para qué? Para darle fin a este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Noten lo que dice el versículo 12. Por lo cual, alegraos cielos y los que ¿qué? ¿Por qué el cielo está de fiesta? Porque ya el diablo no puede entrar, ¿verdad? Ya el diablo y sus secuaces y su ganga de ángeles ya no pueden entrar, ¿verdad? Cristo los echó. Yo me imagino el alivio que tiene el cielo. ¿Usted ha trabajado alguna vez o tiene alguien, ¿verdad? Que siempre está lleno de negativismo y de energía negativa, y siempre que llega es como que, ay, bendito, por ahí viene otra vez, ¿verdad? Y después cuando se va como que, ay, qué alivio, como que se respira un aire. Si usted no conoce a alguien así es porque lo más seguro es usted. Estoy jugando. Pero la gente negativa tiende a traer ese tipo de ambiente, ¿verdad? Y eso es lo que se respiraba en el cielo con Satanás ahí libremente por tener derecho a ser el representante de la tierra. Pero Cristo entonces ahora toma ese lugar, amén. Y se respira un aire de paz, pero ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Así que la advertencia está para nosotros en la tierra. Cristo ascendió, Cristo tomó su lugar, Cristo está a la diestra intercediendo con el Padre, y vimos a Jesucristo entre los 7 candeleros. Noten algo interesante, que lo que estamos leyendo ahora en el versículo 12 marca el inicio del sacerdocio de Cristo, ¿verdad? Ha ascendido, y cuando asciende el diablo, desciende. Por lo tanto, lo que estamos viendo entre las 7 iglesias, entre los 7 sellos, es el mismo patrón, es la recapitulación, es la misma visión desde otra perspectiva. ¿Están conmigo? Porque noten lo que dice ahora, versículo 13. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra. ¿Cuándo fue el dragón arrojado a la tierra? Cuando Jesús ascendió. Así que esto está ocurriendo aproximadamente en el año 31, ¿verdad? Si usted hace los cálculos de las profecías, Cristo ascendió en el año 31 y el diablo descendió. Es increíble cómo uno le puede poner un marco histórico a los versículos. Ubicación, fecha, tiempo y espacio. Cuando el diablo vio que había sido arrojado a la tierra, ¿qué hizo? ¿Persiguió a quién? Pregunta, ¿por qué persiguió a la mujer? Porque ¿con quién que se quería desquitar? Con el hijo. Pero como no pudo con el hijo lo venció. Ahora ¿qué hace el diablo? Pues ahora me voy a concentrar. Ahora sí voy a ¿qué? Voy a terminar y acabar ¿con quién? Con la iglesia, con el pueblo de Dios. ¿Están conmigo o no están conmigo? Así que el plan del diablo ahora reestructura su ataque. Y ahora es un ataque directo a la mujer para acabar con ella. Porque él sabe que tiene que le queda poco tiempo. ¿Cuántos dicen amén?
el diablo sabe que el fin de él está por llegar, así que él va a querer hacer todo lo posible por acabar con el pueblo de Dios. ¿Están conmigo? Así que, ¿qué estoy mostrando? Este versículo 2 y 13 que habla de la ascensión de Cristo y el diablo siendo echado, es paralelo a Apocalipsis 1, porque vimos en Apocalipsis 1 que ¿dónde estaba Cristo? En el santuario, en el lugar santo, ya estaba ministrando. ¿Están conmigo? Había iniciado su ministración sacerdotal en el santuario celestial. Y eso, si es, ¿debo ser yo? Sí, a ver si es esto. No, ok. Y él estaba entonces ministrando dentro del santuario celestial, iniciando. Esto es paralelo con lo que estamos leyendo ahora en el versículo 2 y 13. Y de hecho es paralelo ¿con qué? Con su ascensión también, que acabamos de leer, que él asciende, toma su lugar a la diestra del Padre. ¿Y qué empieza a hacer? El Apocalipsis 6 dice, empieza ¿qué? A romper los sellos. Estos 3 capítulos, estas 3 visiones que estamos estudiando, familia, son paralelas. ¿Están conmigo? Es la misma información repetida desde ¿qué? Desde una perspectiva diferente. ¿Están conmigo? Una, el enfoque es Cristo ya intercediendo, el otro, Cristo abriendo los sellos, y el otro está hablando de la mujer que ahora está siendo perseguida. Ahora entienden por qué Jesucristo está entre las iglesias. ¿Por qué? Porque el diablo, ¿qué está haciendo? Está llevando a cabo todo para acabar con la iglesia. Y por lo tanto, ¿qué necesita la iglesia? Necesita que su sumo sacerdote esté ¿qué? Entre ellos, intercediendo, abogando, peleando por ellos. Amén. ¿Cómo? Desde arriba, donde está en el cuarto de controles, allá dirigiendo la acción, y el Espíritu Santo y los ángeles moviendo y haciendo toda la obra aquí para ayudarnos a usted y a mí, para que podamos vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios por eso, no gloria a Dios. Ahora, sigue diciendo, vamos a hablar un poquito y después vamos a entrar en tema. Versículo 14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de gran águila para que volase de delante de la serpiente. ¿A dónde? Al desierto. Esto, familia, lo vamos a estudiar, a empezar a estudiar el sábado. Candela. Porque dice que a su lugar donde es sustentada por tiempos y la mitad de un tiempo. Eso es una profecía de tiempo que vamos a estudiar. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río, pero la tierra ayudó a la mujer. ¿Quién ayudó a la mujer? Primero, ¿quién ayudó a la mujer? Dios la protegió, puso alas de águila sobre ella y la cuidó como una gallina cuida a sus polluelitos, ¿verdad? Pero luego dice que la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra ¿contra quién? Contra el remanente de la simiente de ella, que son ¿quiénes? Los que guardan ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios y tienen el 14, 15, 16, 17 los vamos a estudiar en más detalle. Pero a ver quién recuerda, ¿en qué versículos nos encontramos nosotros ahora mismo? En el versículo 16. Nosotros estamos en el versículo 16. El 17 es cuando se levanta la guerra final, la guerra del Armagedón, del diablo contra la iglesia. ¿Están conmigo? Ese evento no ha ocurrido todavía, pero viene por ahí. Por lo tanto, les voy a mostrar más adelante cómo nosotros nos ubicamos históricamente en el versículo 16 en preparación ¿para qué? Para la guerra final que el diablo va a llevar a cabo, que va a desatar ¿sobre qué? Sobre la tierra. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, quiero entrar y hablar específicamente sobre algo muy importante. Aquí están las 7 iglesias, ¿verdad? Y las 7 iglesias vamos a ver mañana, vamos a volver a entrar en ellas. Representan las 7 etapas o épocas históricas de la iglesia cristiana. Recuerden, las 7 iglesias, los 7 sellos y las 7 trompetas son ¿qué? Son profecías paralelas que presentan la historia desde otra perspectiva. En las 7 iglesias tenemos la iglesia de Éfeso, la iglesia apostólica. Luego tenemos la iglesia de Esmirna, el segundo sello, la iglesia bajo la persecución romana. Luego tenemos la iglesia, se levanta la iglesia de Constantino. Luego se levanta la iglesia de Roma papal allá en Europa. Luego se levanta la iglesia de la Reforma
protestante. Luego se levanta la iglesia de Filadelfia, la iglesia que se levanta o se continúa en Estados Unidos y se conoce como el Gran Despertar. Y luego la iglesia de la Odisea es la última iglesia y representa la iglesia bajo juicio, ¿verdad? Representa la última etapa y usted quizás está viendo esas fechas y me está diciendo, ¿y de dónde sacas esa fecha? Pues usted tiene que seguir viniendo, amén. Porque eso es parte de las profecías que estamos viendo, que le voy a mostrar cómo cada uno marca. Ahora, históricamente, ¿en qué iglesia nos encontramos nosotros? En la séptima iglesia, en la iglesia de la Odisea. ¿Están conmigo o no están conmigo? Así que mirando y analizando todo este panorama, mi familia, mirándola a la luz de las profecías, esto es lo que estaremos estudiando, el momento en que Cristo asciende y la guerra que se está desatando hasta el fin. Pero el pueblo de Dios, para poder recibir los beneficios del ministerio sacerdotal de Cristo Jesús, tenemos que entrar en un ¿qué con Cristo? En un pacto. ¿Cómo es el sellamiento del pacto eterno con Dios? Primero tenía que haber ¿qué? Sacrificio y sangre. Y segundo había ¿qué? Vimos la evidencia bíblicamente donde Dios quiere entrar en un pacto con la humanidad. Amén. En otras palabras, Dios quiere entrar en un pacto contigo y conmigo. Pero ese pacto, esa promesa de que Dios nos va a restaurar nuevamente la presencia de Dios, es por medio de ¿qué? Sacrificio, sangre y obediencia. ¿Están conmigo? Dios pone su parte y nosotros tenemos que poner la nuestra. ¿Cuántos dicen amén? Y la forma como mostramos que aceptamos el sacrificio, la sangre derramada por nosotros, es por medio de ¿qué? Por medio de la obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Y todo esto está explicado y detallado ¿en dónde? En el santuario. Muy bien, ya se están haciendo expertos y apenas llevamos 3 días, 4 días juntos. Nos faltan, hemos empezado, apenas estamos calentando los motores. ¿Cuántos dicen amén? Le hago una pregunta. Vamos a ver. ¿Qué en el santuario se encuentra el plan de salvación? Amén. ¿Qué es el plan de salvación? El plan de salvación es que podamos morar nuevamente en la presencia de Dios. Muy bien, vamos a ver, voy a preguntar para que todos me contesten. Pregunta, familia, ¿cuál es el plan de salvación? Estoy orgulloso de ustedes que se acordaron toditos de la respuesta. Muy bien. El plan de salvación es que el ser humano pueda volver a morar en la presencia de Dios. Pregunta, ¿por qué razón no podemos morar en la presencia de Dios ahora? ¿Por culpa de él? Pecado. ¿Dónde está explicado, detallado, cómo Dios va a resolver el problema del pecado? En el santuario, ahí se explica, se desglosa, se detalla. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó a Adán y Eva, Dios moraba con ellos. Y vimos que Dios dice, hazme un santuario porque quiero morar con ustedes. Dios anhela estar cerca de nosotros. Dios anhela estar en compañía nuestra, en comunión nuestra. Entonces el plan de salvación es restaurar esa relación nuevamente en la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y cuando vemos entonces los pasos, ¿verdad? Vemos que hay un lugar muy interesante en el santuario que se llama el lugar santísimo. Vamos a hablar más adelante de eso, porque ya Cristo está en el lugar santísimo. Amén. Porque ¿quién está en el lugar santísimo? Pero ¿por qué Cristo fue allá? ¿Quién está allá? El Padre. Y si nosotros vamos a regresar a la presencia del Padre, ¿qué usted y yo tenemos que hacer? Seguir a Jesús. ¿Y seguir a Jesús a dónde? Al lugar santísimo. Y en el lugar santísimo está ¿qué cosa? El arca del pacto. ¿Qué representa el arca del pacto? El trono, la presencia de Dios. Pero ¿qué está dentro del arca del pacto? Los 10 mandamientos. ¿Están conmigo? Ahora le hago una pregunta. ¿Ha cambiado Dios su pacto eterno con la humanidad? ¿Cuáles son las 2 condiciones para entrar en un pacto con Dios, para usted aceptar el pacto? 1, sacrificio y sangre. Pregunta, ¿ya pasó el sacrificio, sí o no? Cristo murió. ¿Ahora qué falta? La obediencia. ¿Están conmigo? Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque antes de continuar con la temática, tenemos que poner este tema en claro, sobre el tema de la obediencia. Le hago una pregunta. Cuando a Adán y Eva se le dio toda la bendición, Dios solamente le puso una pequeña condición.
para seguir recibiendo las bendiciones de morar en la presencia de Dios y de todo lo que él quería decir, Dios le puso una pequeña prueba, un mandamiento pequeño que fue no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ellos desobedecieron y vieron las consecuencias que trajo, ¿sí o no? Le hago una pregunta. ¿Usted cree que Adán y Eva, después de haber visto las consecuencias de haber desobedecido a Dios, iban a querer volver a desobedecer a Dios? Jamás en la vida. ¿Están conmigo? Mucho menos después de haber visto un animal inocente morir en su lugar. ¿Qué culpa, verdad? ¿Qué razón? Y Dios le estaba diciendo, no tienes que tener culpa, tranquilo, que ese animal representa el Mesías, el Salvador que vendrá. Tú vete, que el sacrificio está en tu lugar, vete y no peques más. ¿Cuántos dicen amén? Vemos también en la historia de Noé. Pregunta, ¿la obediencia de Noé era parte de la condición de Dios en entrar en un pacto con Noé, sí o no? Sí, dice Génesis 6, 8 y 9, pero Noé halló ¿qué? Gracia, misericordia ante los ojos del Señor. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque Noé era ¿qué? Un varón justo, perfecto en sus generaciones. Y dice que Dios ¿qué hizo? Caminó con Noé. Pregunta, ¿cuántos quisieran caminar con Dios? ¡Qué gran privilegio! Caminar no significa literalmente solamente caminar. Caminar estamos hablando de que relacionarse, ¿verdad? Caminar es como cuando usted va a ir, quizás usted quiere ir a caminar a la playa, o quiere ir a caminar para recibir vitamina D, como le dice la cápsula de salud, o caminar porque quiere ir a algún lugar. ¿Usted quiere ir con gente desagradable o gente agradable? Usted quiere andar con gente agradable, con gente que le cae bien, con gente que usted quiere y que ama, y usted anda con esa persona y le gusta caminar. Familia, cuando dice que Dios caminó con Noé, es que Noé era amigo de Dios. Amén. Noé y Dios tenían una relación. Y familia, ¿qué significa caminar con Dios? Deuteronomio 8:6. Guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios, andando ¿qué? En sus caminos. ¿Cuántos dicen amén? Y temiéndole, temor, ¿verdad? El temor no es miedo, el temor es respeto, es honra por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Usted lo honra con ¿qué? Con la obediencia, con caminar con Dios. ¿Y tiene que ver con qué? Con los mandamientos. ¿Cuántos dicen amén? Pregunta, ¿fue Noé el único que caminó con Dios? No, familia. También dice que Enoc caminó con Dios, ¿verdad que sí? Enoc caminó con Dios. ¿Y qué más hemos estudiado? Génesis 17, 1 y 2. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y Dios le dijo a Abraham que sé perfecto y camina delante de mí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y por qué le pregunto y le digo todo esto, familia? Pregunta, ¿Cristo obedeció o no obedeció al Padre? Claro que sí. ¿Y Cristo no nos vino a dar ejemplo de obediencia? Claro que sí, familia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿por qué le digo todo esto? ¿Y qué es lo que vamos al punto en esta noche? Es porque hoy en día, lamentablemente en el cristianismo, hay una creencia que se ha infiltrado, una distorsión del evangelio, del pacto eterno, en donde las personas creen que la ley de Dios, los 10 mandamientos, no importan. Que la ley de Dios no tiene validez hoy en día, que los 10 mandamientos de Dios no son de índole, no son de incumbencia de los cristianos actuales, que eso ya pasó, que eso es de atrás, ¿verdad? Y cuando yo a veces me pongo a hablar de los 10 mandamientos y hablo de la obediencia a la palabra de Dios y a su ley, hay gente que me dice, mira, eso es de los judíos. ¿Cuántos han escuchado eso? Eso es de los judíos. Pues perdóname, porque ni Abraham, ni Enoc, ni Noé eran judíos. Los judíos no aparecen hasta el final de Génesis con las 12 tribus. Desde el comienzo, el pacto de Dios ha tenido la misma condición y hoy en día es igual. Uno, sacrificio, que ya pasó en la cruz del Calvario. Cuando dicen gloria a Dios por eso. Pero ahora que viene la obediencia. La obediencia es la que en la representación es los frutos de usted haber aceptado el sacrificio de Cristo Jesús. La obediencia que a su palabra específicamente decía ahí que andar con Dios es guardar sus mandamientos. Y lo decía también en Apocalipsis capítulo 12, 17. Una de las características del pueblo de Dios en los tiempos finales era que decía aquí en Apocalipsis 12, 17 que iban a guardar ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Pero hay personas, familia, y no quiero que nadie se sienta mal, ¿verdad? Yo no estoy aquí para sentir mal a nadie. Yo solamente estoy aquí para predicar la palabra de Dios. Hay cristianos sinceros que piensan y creen que la ley de Dios ha sido abolida, que ha sido puesta a un lado y que los 10 mandamientos de Dios ya no tienen validez.
el santuario me presenta un panorama muy diferente. Porque el santuario me dice que en el mismo centro de la presencia de Dios, donde está su trono, ahí está su santa ley. Amén. Fundamento del gobierno de Dios, del universo, de que Dios gobierna. Ahí están esos 10 mandamientos. ¿Cuántos dicen amén? Pero, aún así, para familia, la mayoría, yo diría, de los cristianos creen, los mandamientos no importan. Ahora, ¿cómo vamos a poder entender esta diferencia que existe? Voy a compartir con ustedes 2 principios que ya hemos utilizado, ustedes no se han dado cuenta y lo vamos también a seguir aplicando. El primer principio es que un versículo sin contexto es un pretexto. ¿Por qué hay confusión en el cristianismo en cuanto a la ley de Dios? Sencillo, porque hoy en día hay personas, y Pablo lo dice en las Escrituras, que hay personas que toman las Escrituras y los tuercen, ¿verdad? Lo manejan y pregunta, ¿tiene el enemigo ministros también? Sí, dice la Biblia que hay ministros del enemigo, pero usted no se puede dejar llevar de mí, porque puede ser que yo sea un ministro del enemigo. Válgame Dios que no lo sea, ¿verdad? Pero puede ser que lo sea sin saberlo, porque el engaño es tanto que uno se cree que está sirviendo a Dios y está sirviendo al enemigo. Entonces, un versículo sin contexto es un pretexto. Le voy a dar un ejemplo, mi ejemplo favorito para mostrarle este principio. Una vez me encontré con una amiga mía y mi amiga me dice, mi hijo me acaba de decir que mi hijo se puede tatuar, ¿verdad? Poner tatuajes. Y a mí me sorprendió, no quiero que nadie que tenga tatuajes se sienta ofendido porque yo tengo tatuajes también cuando yo estaba de mi vida en el mundo, ¿verdad? Pero cuando le entrego mi vida al Señor, ya yo sé que mi cuerpo no es mío, sino que es templo del Espíritu Santo. ¿Están conmigo? Y yo le digo, amiga, ¿qué versículo fue que su hijo te mostró a ti para decirte que él podía tatuarse y marcar su cuerpo bíblicamente? Y me dijo, Filipenses, ¿cuál? Filipenses 4, de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:3 se utilizó. Le hago una pregunta. ¿Ese versículo lo está utilizando en su contexto? No, porque si fuera así, entonces yo venía, podría y los asesinaré a todos ustedes y después yo digo, cuando me lleven a la policía, es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es un versículo que ha sido, ¿qué? Sacado fuera de contexto. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ese error no lo vamos a cometer aquí. Ese error, cuando dicen amén, no se comete. La Biblia se explica solo. Segundo principio, la Biblia no se contradice. ¿Están conmigo? Dios no se contradice. Y lo que está ocurriendo en el cristianismo hoy en día es que las personas toman versículos de acuerdo a su propia conveniencia, de acuerdo a su propio gusto, lo que ellos quieren o entienden, lo que se les enseñó, para tratar de aplicarlo a su vida como ellos quieren. En otras palabras, vienen a la Biblia no para que la Biblia le diga lo que Dios quiere, sino para que ellos decirle a la Biblia, mira, encuéntrame donde está lo que yo quiero. Pero ya habíamos empezado el estudio durante este seminario de evitar ese error, sino tenemos que dejarlo todo dentro de la historia de la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Empecemos nuestro estudio. Este tema, familia, es tan importante que estamos hablando hoy, familia, que Apocalipsis 12:17 dice que solamente aquellos que le son fieles y obedecen a Dios serán los que podrán estar en pie cuando Cristo regrese en final. Ahora, pregunta, ¿son los 10 mandamientos las únicas leyes que Dios le dio a su pueblo? No, ¿verdad que no? Así que cuando vamos a hablar de la ley de Dios, la pregunta es, ¿cuál ley? ¿Por qué? Porque Dios no solamente le dio 10 mandamientos que son una ley moral, Dios también le dio la ley de Moisés, que es una ley ceremonial. Dios le dio leyes de restitución, leyes de economía, leyes de esclavos, leyes de todo tipo de leyes, de agricultura, todo tipo de leyes que tenían que ver con regular la vida. Pero, familia, ¿dónde está la confusión en el cristianismo? La confusión en el cristianismo se encuentra entre la ley de Dios y la ley de Moisés. En esta noche vamos a hacer un estudio muy sencillo que cualquier persona que lo estudie como lo vamos a hacer hoy se va a dar cuenta claramente de por qué hay tanta confusión en el cristianismo sobre este asunto de la ley de Dios y por qué tantos cristianos sinceros creen que la ley ha sido abolida, pero le voy a mostrar hoy lo que enseña la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a empezar entonces con las 2 categorías. En un lado está la ley de Moisés y en otro lado está la ley de Dios. ¿Están conmigo? Y vamos a ver la diferencia bíblicamente hablando sobre estas 2 leyes. Empecemos con la ley de Dios. Salmo 1:1 y 2.
Bienaventurado, bendecido el varón o la hembra que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita ¿qué cosa? De día y de... Según el salmista, meditar en la ley de Dios, la ley del Señor es una delicia, es algo que es rico, sabroso. Pablo dice lo mismo en Romanos 7:22 cuando dice, porque según el hombre interior, ¿qué dice Pablo? Me deleito en la ley de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se quieren deleitar con el Señor? Pues ahí está la clave para deleitarse. Noten ahora la ley de Moisés. Segunda de Crónicas 23:18. Luego ordenó Joiada, que era el sumo sacerdote, los oficios ¿en dónde? En la casa del Señor. ¿Qué es la casa del Señor? El santuario. Bajo la mano de los sacerdotes y levitas para ofrecer al Señor ¿qué cosa? Holocaustos, como está escrito ¿en dónde? En la ley de Moisés. Noten, familia, que el contexto de la ley de Moisés ¿cuál es? Sumo sacerdote, santuario, sacerdotes y levitas, holocaustos. ¿En dónde está explicado esos asuntos? ¿En la ley? Le hago una pregunta. ¿En los 10 mandamientos habla de sacerdotes, de santuario y de holocaustos y sacrificios? No. Eso se habla ¿en dónde? En la ley de Moisés. Noten en Hechos capítulo 15 versículos 1 y 5. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos diciendo, si no se circuncidan conforme a la costumbre de Moisés, ¿qué dice ahí? No podrán ser salvos. En la ley de Moisés, en la ley ceremonial, estaba el asunto de la circuncisión. Ahora noten, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo que era necesario circuncidarlos y mandarles que guardasen ¿qué cosa? ¿Qué estaba en la ley de Moisés? La circuncisión. ¿Están conmigo? Porque era un aspecto ceremonial. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? Pregunta, ¿en los 10 mandamientos habla de circuncisión? No menciona nada de la circuncisión. Ahora, próxima categoría. La ley de Dios fue escrita por el dedo de Dios sobre 2 tablas de piedra. La ley de Moisés fue escrita ¿en dónde? En un libro. Presten atención, familia. Noten Éxodo 32, 15 y 16. Y se volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano ¿qué cosa? Las 2 tablas del testimonio. Y las tablas eran obra ¿de quién? ¿De Moisés? Eran obra de Dios. ¿Y la escritura era la escritura de Moisés? No, escritura de Dios. ¿Grabada sobre qué? Sobre las tablas de piedra. Noten, familia, que Dios mismo escribió su santa ley sobre 2 tablas de qué? 2 tablas de piedra. Le hago una pregunta. ¿Será que Dios nos estaba tratando de decir algo? ¿Sí o no? No solamente lo escribió sobre tablas de piedra, sino que lo escribió Él mismo. En la Biblia todo es inspirado, menos una cosa, los 10 mandamientos. Porque Dios no dejó que nadie los escribiera, lo escribió con su propio dedo. ¿Están conmigo? Ahora, ¿qué significa sobre tablas de piedra? Le voy a dar un ejemplo bien sencillo de mi crianza aquí en Carolina, Puerto Rico. Cuando nosotros éramos chiquitos, nosotros veníamos y donde vivía estaban extendiendo la urbanización. Y cuando la extienden, ¿ponen qué cosa? Tiran cemento fresco. ¿Y qué hacen los chiquitos? ¿Verdad? Hasta los grandes, no sé, ¿verdad? No se haga lo santo. ¿Cuándo hacen cuando usted ve cemento seco? Usted escribe qué cosa, escribe su nombre, ¿verdad? O si tienes una noviecita o algo, 6M o lo que sea, y ahí lo escribe. ¿Adivina qué? Usted puede ir hoy a donde yo vivo, donde viven mis papás, en Carolina, donde yo me crié, y ahí usted todavía va a ver nuestros nombres escritos. Porque fueron escritos ¿en qué? En piedra. Significa que cuando los escribe en piedra son ¿qué? Eternos. Que nadie los puede borrar. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice el Salmo 119, 44. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. ¿Cuántos dicen amén? Pues ¿son lindos o no es una delicia la ley de Dios, familia? Es una sabrosura, dice el mismo Pablo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, y la ley ceremonial. Noten, Deuteronomios 31, 24 al 27. Y cuando Moisés acabó de escribir las palabras de esta ley, ¿en dónde? Noten la diferencia. Ahora Moisés escribe la ley y Moisés la escribe en tabla de piedra. No, Moisés escribe la ley en un libro. ¿Están conmigo o no están conmigo?
Sigue diciendo, hasta concluirse, y mandó Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor, diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo ¿dónde? Al lado del arca. ¿En dónde iba el libro de la ley de Moisés? Al lado del arca. Le hago una pregunta, ¿en dónde iban los 10 mandamientos? Adentro del arca. ¿Están conmigo o no están conmigo? Claramente hay una diferencia bíblicamente entre la ley de Dios y la ley de Moisés. No me malentienda, Dios las dio ambas, amén. Pero Dios mismo está haciendo unos detalles específicos sobre cómo se dio, dónde iban y cómo iban a ser escritos. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Noten aquí en 2 de Crónicas 35, 11 y 12. Dice, y sacrificaron la Pascua y esparcían los sacerdotes la sangre tomada de mano de los levitas. Y los levitas degollaban la víctima y tomaron luego el holocausto, según está escrito ¿en dónde? En el libro de la ley de Moisés, que es la ley ceremonial. Miren el contexto, familia. Pascua, sacerdotes, sangre, levitas, degollar víctimas y holocaustos. Todo eso tiene que ver con ¿qué? Con la ley ceremonial que regulaba cómo se hacían los sacrificios, los servicios y las ofrendas y todo lo relacionado al santuario terrenal. ¿Están conmigo o no están conmigo? Todas esas regulaciones están escritas ¿en dónde? En el libro de la ley de Moisés. Pregunto nuevamente, ¿en los 10 mandamientos habla de Pascua, sacerdotes, sangre, levitas y de degollar víctimas y holocaustos? No, ¿verdad que no? Porque en los 10 mandamientos eso es una ley moral. ¿Están conmigo? Que regula el comportamiento. Esto es una ley ceremonial que tiene que ver con purificación y limpieza para entrar en la presencia de Dios. ¿Cuántos están conmigo? Ahora, familia, la última categoría, no son las únicas, hay un montón. Pero por asunto de tiempo no puedo darle todas. Eso sí, le voy a enviar el estudio completo que yo hice. ¿Por qué yo hice este estudio? ¿Por qué lo estoy compartiendo? Sencillo, porque cuando yo me hago cristiano hace 11 años atrás, yo me encuentro en el cristianismo 2 grupos. Un grupo que dice, mira, los 10 mandamientos ya eso pasó, eso caducó, eso es viejo pacto, eso no tiene ninguna validez para nosotros hoy en día, olvídate los 10 mandamientos. Pero me encuentro con otro grupo que dicen, no, los 10 mandamientos son eternos para siempre, son los principios del reino de Dios. Ahora, los dos no pueden estar correctos porque se están contradiciendo. ¿Y qué yo digo? Pues yo no le voy a creer a ninguno de los dos, yo voy a creerle lo que dice la palabra de Dios. Y estoy compartiendo con ustedes el estudio que yo hice para saber, Señor, ¿por qué hay tanta confusión? ¿Sabe cómo se llama confusión en hebreo? Babilonia. Ay, se me escapó una ovejita ahí. La ley de Dios define, identifica y os señala ¿qué cosa? La ley de Moisés fue añadida a causa o a resultado o a consecuencia de ese pecado. ¿Para qué? Para su expiación o su limpieza. ¿Están conmigo? Noten, la ley de Dios diagnostica, señala el problema, y la ley de Moisés ¿qué hacía? Lo resolvía, lo limpiaba. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? Esta es la categoría más importante. Si usted entiende esto, usted no se va a enredar y nadie le va a poner venir con una confusión de esas. Noten, 1 de Juan 3:4. El pecado que es transgresión de la ley. Más claro no canta un gallo. Pero una vez una persona me dijo, y una pregunta excelente, ¿y de qué ley está hablando que señala el pecado? Porque ahí dice que el pecado es transgredir la ley de Dios. ¿De qué ley? La ley moral, la ley ceremonial. ¿De qué ley está hablando? Perfecto, me gusta la pregunta porque me hizo que darme cuenta. Hay que ser más específico. Perfecto. Note lo que dice Pablo en Romanos 3:20. Porque por medio de la ley es el ¿qué? El conocimiento del pecado. Nuevamente el mismo principio. La ley es la que ¿qué? La que señala, identifica el pecado. La pregunta es, ¿qué ley? Romanos 7:7. Yo no hubiera conocido el pecado a no ser por la ley, porque no conociera la codicia si la ley no dijere. Ahí está la respuesta. Más claro no canta un gallo. Pablo está confirmando que el pecado es transgredir la ley. ¿Qué ley? La ley que menciona no codiciarás. Le hago una pregunta. ¿En qué leyes que dio Dios menciona la codicia? En los 10
mandamientos. ¿Están conmigo? Así que los 10 mandamientos en esta primera dimensión, en esta primera iniciación, cuando usted está entrando, representa ¿qué cosa? Representa el pecado. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? Le hago una pregunta. ¿Cuál es el problema que existe en este mundo? ¿Problemas financieros? No. ¿Problemas de salud? No. ¿Problemas matrimoniales? No. No estoy diciendo que no son problemas. Lo que estoy diciendo es que eso no son el problema. Esas son las consecuencias, los síntomas del problema. El problema principal es el pecado. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el instrumento que Dios nos dio para poder identificar el pecado? Los 10 mandamientos. ¿Están conmigo? Los 10 mandamientos identifican el pecado. ¿Por qué es importante esto? Porque ¿por qué murió Cristo? Cristo murió por nuestros pecados. En otras palabras, Cristo murió porque nosotros ¿qué? Transgredimos su santa ley. ¿Están conmigo? Mi Cristo murió, escúchame bien. ¿Por qué? Por la transgresión de la santa ley, los principios divinos. Por ende, si Cristo murió por la transgresión de la ley y yo acepto a Jesucristo, su sacrificio como mi Señor y Salvador, significa que yo ¿qué? Yo no quiero pecar. Amén. Yo no quiero deshonrar su muerte, porque si Él murió por mi pecado, dice Pablo, ¿cómo seguiré en Él? Si Él murió y me ha dado su gracia, gracias a su entrega, ¿cómo yo ahora por la gracia voy a seguir pecando? O en otras palabras, ¿cómo voy a seguir transgrediendo su santa ley? Si estos son los principios que nos enseñan no solamente lo malo, sino enseña lo malo, automáticamente nos enseña ¿qué? Lo bueno. ¿Están conmigo? Les doy un ejemplo. Vamos a suponer que aquí en la iglesia, mira, no lo dice tan claramente, pero ahí dice más o menos, ¿verdad? Vamos a ver qué dice, que un letrero que dice, no hablar en voz alta. ¿Qué te está diciendo? Que hables en voz bajita. Si usted entra a un lugar y dice, no correr, ¿qué te está diciendo? Camina. ¿Están conmigo? Así que si la ley dice no codiciar, no adulterar, no matar, no robar, ¿no será que te está señalando tanto lo malo como lo bueno también? Claro que sí. ¿Están conmigo? ¿Por qué? Porque la ley está establecida para mostrarnos los principios del reino de Dios. Cuando dice no cometerás adulterio, ¿de qué está hablando? Está hablando de qué? De santificar el matrimonio, de la pureza del matrimonio. Cuando la Biblia dice no mentir, ¿qué te está diciendo? Sé honrado en tus palabras. ¿Están conmigo? Sé honrado en lo que dices. Cuando la Biblia te dice no tendrás dioses ajenos, ¿qué te está diciendo? Hónrame a mí que soy tu creador y no andes detrás de otro, sino ponme a mí en primer lugar. ¿Están conmigo? Usted va por los 10 mandamientos y los 10 mandamientos son principios divinos que Dios estableció para la felicidad de sus seres creados. ¿Por qué? Porque mira cómo el pecado nos tiene. Así que yo, no sé usted, pero si yo quiero honrar a mi Dios, yo aquí digo que murió por mi pecado, yo digo, Señor, muéstrame qué es el pecado, porque ya que tú moriste por mi pecado, yo nunca quiero pecar. Yo nunca quiero irme en contra de tu santidad, de esos 10 principios que tú nos has dado. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, usted le pregunta a cualquier cristiano y todos los cristianos te van a decir lo mismo. El problema es el pecado. Entonces yo le digo a los cristianos, nuevamente, gente muy sincera, los conozco, hasta están en mi familia. Y me dicen, y yo le digo, ok, si el pecado es el problema, le pregunto, ¿en dónde yo identifico? ¿Quién es el doctor que me muestra el problema? Son los 10 mandamientos. Entonces yo le digo, ¿y entonces por qué me estás diciendo que están invalidados? Porque si tú me estás diciendo que los 10 mandamientos ya están abolidos, ya están puestos a un lado, ya han caducado, entonces me están diciendo que yo puedo matar, que yo puedo mentir. E incluso a uno le dijo una vez, entrégame a tu esposa. ¡Ay, pero qué aberración es ese! Bueno, como tú me estás diciendo que los 10 mandamientos no son válidos, entonces ¿qué importa el adulterio? No, jamás. Entonces los principios todavía están en pie. Amén. ¿Cuál es el problema? Que hay veces que quieren deshacerse de algunos mandamientos y quieren agarrar el que les conviene. O los agarras todo o los dejas todo. Porque los 10 mandamientos igualmente señalan e identifican lo que es pecar. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿y la ley de Moisés? Noten, ya hemos identificado el problema que es el pecado. ¿Cómo lo resolvemos? Nehemías 10:33 al 36. Para las cosas santificadas y los sacrificios de ¿qué? Expiación, limpieza por él de Israel y para toda la obra de ¿qué?
de la casa, el santuario de Dios, en los tiempos determinados cada un año. ¿Para qué? Para quemar sobre el altar. ¿Qué se quemaba sobre el altar? El sacrificio de nuestro Dios, como está escrito en ¿dónde? Ya todos ustedes son expertos en las diferencias entre la ley. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben el contexto. A ver, sacrificio, expiación por el pecado, el santuario, quemar sobre el altar. ¿En qué ley está explicado las expiaciones por el pecado, el santuario y quemar altares y sacrificio sobre el altar? En la ley ceremonial. Esto no tiene que ver con la ley de los 10 mandamientos, porque eso es una ley moral. Esta es la ley ceremonial. Ahí no dice que está escrito en la que ley, pero ya nosotros sabemos que el contexto de lo que está hablando lo podemos mirar claramente y saber que está hablando de la ley ceremonial, de la ley de Moisés. ¿Cuántos están conmigo? Otro versículo, Gálatas capítulo 3, versículo 10 y 19. Esto es un versículo que utilizan muchos comúnmente para decir que la ley ya está puesta a un lado. Dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo ¿qué? Levánteme la mano, ¿cuántos quieren estar bajo maldición? Nadie. Entonces cuando yo le hablo a las personas y les digo sobre la ley, me dicen, oh no, si tú estás guardando la ley de Dios, tú estás bajo maldición. Pues obviamente nadie va a querer estar bajo maldición. Pero ¿de qué ley estará hablando? Vamos a seguir. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley. Pregunta, ¿dónde están las leyes escritas en un libro? En la ley de Moisés, la ley ceremonial que tenía que ver con regular los servicios, los sacrificios, las ofrendas y todo lo del santuario terrenal. Miren qué lindo esto. ¿Por qué entonces sirve la ley? Ya el contexto sabemos que no está hablando de los 10 mandamientos. Está hablando de la ley ceremonial, de la ley de Moisés. Ahora Pablo dice, ¿para qué sirve esa ley? Sabrosura, mamá. Fue añadido a causa, a resultado o a consecuencia de ¿qué? De las transgresiones, de los pecados. ¿Están conmigo? Y dice Pablo, hasta que viniese la simiente. ¿Cuántos dicen amén? Esa ley ceremonial que tenía que ver con ¿qué? Que tenía que ver con los sacrificios, con las ofrendas, con el sacerdocio, con todo lo que se hacía en el santuario terrenal y regulaba esos servicios y todo eso, estaban en pie, dice Pablo, hasta que, ¿para qué sirve? Fue añadida por culpa del pecado hasta que viene ¿qué? La simiente. ¿Quién es la simiente? Cristo. Porque esas leyes ya no están en vigencia. Porque Cristo es el cumplimiento de esas leyes ceremoniales. Amén. Él es el cordero. Él es el sacerdote. Él es la ofrenda. Él es el que cumple con esas leyes ceremoniales en el santuario terrenal. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Invalida esto los 10 mandamientos? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte, y el pecado ¿qué es? Transgresión de la ley. El que me dice a mí que los 10 mandamientos no están en pie, no entiende entonces por qué Cristo murió. Porque si en algún momento la ley de Dios hubiera puesto a un lado, olvidada, hubiera sido aquí. Porque el Padre no hubiera querido que su Hijo pasara por eso. Pero el Padre ni a su propio Hijo escatimó. ¿Están conmigo? La cruz del Calvario muestra y confirma la importancia, la validez de los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque Cristo murió por ellos. Y ahora significa que como Él murió por mi pecado, que yo ahora voy a seguir viviendo como vivía antes. Al revés, ahora ¿qué? Señor, gracias por haberme dado una segunda oportunidad. Gracias por haber pagado por mi pecado, por transgresión de la ley. Ahora, Señor, quiero vivir de acuerdo a esa ley. Ahora quiero vivir de acuerdo a esos principios. ¿Por qué? Porque son las que me enseñan la santidad y la pureza de Dios. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Esto es un versículo muy común que utilizan. Colosenses 2:14. Cristo, anulando el acto de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de medio y clavándola ¿en dónde? Aquí este versículo, algunas personas, nuevamente cristianos muy sinceros, no quiero que se sientan ofendidos. Yo lo que quiero es que vayamos a la Biblia y nos vivamos de acuerdo a lo que dicen los principios de la Biblia. Aquí utilizan este versículo para decirme, mira Carlos, ahí está, el acta de los decretos fue anulado. Es contrario a nosotros, fue quitado y clavado en la cruz. Es verdad,
Hubo un acta de decreto que fue clavado en la cruz del Calvario, pero no fueron los 10 mandamientos, familia. ¿Fue qué? Fue la ley ceremonial. Concluyó con la muerte de Cristo. Por eso nosotros no traemos corderos. ¿Verdad que no? ¿Por qué no traemos un cordero como estaba explicado o detallado en la ley ceremonial? Porque Él es nuestro cordero, amén. Él es el cordero, ya Él murió, por eso no lo hacemos. Por lo tanto, esas leyes ceremoniales, familia, señalaban y apuntaban hacia Jesucristo. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, le voy a dar la explicación más sencilla, más clara y más básica sobre la diferencia entre el viejo pacto y el nuevo pacto. ¿Por qué se lo digo? Porque me encuentro con muchos cristianos muy sinceros que me dicen: Carlos, nosotros no estamos bajo el viejo pacto, estamos bajo el nuevo pacto. Esa es una de las más comunes. Yo le voy a mostrar ahora la explicación clara de la diferencia entre el viejo pacto y el nuevo pacto. ¿Por qué hago esto? Porque una vez yo tomé una clase con un profesor sobre los pactos, sobre el viejo pacto y el nuevo pacto. Y este señor había escrito como 10 libros, tenía como 5 doctorados. El señor era un genio, pero de maestro no tenía ni un pelo en la cabeza. En otras palabras, ¿usted ha ido alguna vez a una clase donde la gente está y usted ahí? Quizás le pasó cuando vino aquí, perdóname, ¿verdad? Tiene conocimiento, pero no sabe cómo compartir, transmitir el mensaje. Entonces yo dije, oye, obviamente después de una semana escuchándolo todo el día, obviamente aprendí algo, pero dije, Señor, yo no quiero tener que hacer 5 doctorados para entender la diferencia entre los dos pactos. Por favor, Señor, muéstrame una manera más sencilla que yo pueda transmitir este mensaje a otras personas. Y el Señor me mostró esta tablita que voy a compartir con ustedes. Escúcheme bien, por favor. Esta tablita no me pertenece a mí. Yo no soy el autor de esta tablita. Esta es la tablita del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo me mostró cómo yo puedo hacerlo de una manera sencilla que cualquiera puede entenderlo. La diferencia entre qué? Entre el viejo pacto y el nuevo pacto. ¿Estamos listos? Vamos a empezar de abajo para arriba. A mano izquierda está el viejo pacto, temporaria. A mano derecha está el nuevo pacto, que es eterno. Empezamos. Viejo pacto está basado en la ciudad de Jerusalén terrenal, allá en el Medio Oriente, que ni siquiera está puesto, que tienen los musulmanes control. El nuevo pacto está basado en la Nueva Jerusalén celestial. El viejo pacto está basado en Israel y judíos literales que tenían que circuncidarse literalmente. El nuevo pacto está basado en Israel y judíos espirituales, dice Pablo en Gálatas capítulo 2, en Gálatas capítulo, se me fue el capítulo, vamos a leerlo, quiero que lo vean conmigo, vamos al libro de Gálatas, por favor. Esto es sumamente importante entender esto, no lo hemos tocado porque asunto de tiempo. Gálatas capítulo 3, por favor. Gálatas capítulo 3. Hoy en día hay mucha confusión sobre esto de Israel y de estos asuntos. Familia, ¿quiénes son los israelitas del nuevo pacto? ¿Quiénes son los judíos del nuevo pacto? ¿Quiénes son el pueblo de Dios en el nuevo pacto? Gálatas capítulo 3, versículo 26 dice: pues todos sois hijos de Dios. ¿Por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Amén. Significa que si usted se quiere llamar hijo de Dios, usted tiene que creer en Cristo. Amén. Si usted no cree en Cristo, y esto lo está diciendo Pablo, que es hebreo, que es de la tribu de Benjamín, él está diciendo que para usted considerarse ser hijo de Dios, usted tiene que hacer ¿qué? Usted tiene que creer en Cristo. Así que no vale haber nacido en una familia judía, no vale haber nacido en África, en China, en donde sea. No importa dónde usted nace, si usted le entrega su vida y cree en Jesucristo, usted es un hijo y una hija de Dios. Sigue diciendo Pablo, porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Y dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos nosotros somos ¿qué? Uno en Cristo Jesús. Dios tiene 2 planes de salvación, uno para los judíos y uno para la iglesia. No, es un plan de salvación y ese plan de salvación se cumple por medio de Cristo Jesús. Abraham, dice Jesucristo, Abraham se gozó de ver mi venida. Amén. Porque todos los sacrificios que se hacían desde los tiempos de Adán y Eva, y Adán y Noé y todos, estaban señalando y apuntando hacia la esperanza y la fe, no en un cordero sacrificado en un altar, sino en Cristo siendo sacrificado en la cruz del Calvario. Y dice el 29, este es el más rico de todos: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje, simiente de Abraham sois
y herederos según la promesa. Gózate ese versículo, familia. Los que son los descendientes de Abraham, ¿son quiénes? Los que han aceptado a Cristo Jesús. Así que no somos descendientes literales. ¿Somos qué? Somos una descendencia espiritual. Amén. Y ya la circuncisión, dice Pablo en Romanos capítulo 2 versículo 28, ya la circuncisión no es la exterior, sino es la circuncisión en el corazón. El que entrega su vida a Jesucristo, el que se humilla ante Él, ese es el que está circuncidado espiritualmente y es adoptado dentro de la familia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que ahí está el viejo pacto, Israel y judíos literales. Nuevo pacto, Israel y judíos espirituales. Viejo pacto tenía fiestas ceremoniales que son profecías. El nuevo pacto es el cumplimiento de esos eventos proféticos en Cristo. Más adelante vamos a hablar un poco más de eso. En el viejo pacto había la intercesión de muchos sacerdotes imperfectos que morían y venía otro, ¿verdad? Desde la descendencia de Aarón hasta abajo. En el nuevo pacto es la intercesión de un solo sumo sacerdote perfecto, que es ¿quién? Cristo Jesús, el único que necesitamos. En el viejo pacto había sacrificio y sangre de animales, y esos sacrificios se hacían ¿cómo? Diario y anualmente. En el nuevo pacto, un solo sacrificio, la sangre de Cristo Jesús, la que nos limpia de todo pecado. En el viejo pacto están los 10 mandamientos escritos en piedra. En el nuevo pacto los 10 mandamientos están escritos ¿en dónde? En la mente y el corazón del ser humano. Los 10 mandamientos no quedan invalidados en el nuevo pacto. En el viejo pacto estaba basado en un santuario terrenal. En el nuevo pacto está basado en el santuario celestial. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y ese es el pacto que hemos hecho por medio de Cristo Jesús. Él es, y no importa qué idioma, qué lenguaje, dónde vives, dónde naciste, qué familia, si eres huérfano, si fuiste adoptado, no importa nada. Todo ser humano tiene acceso a permanecer, a unirse a la familia de Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Es lindo o no es lindo eso? Y todavía hay gente que me dice, no, yo soy cristiano del nuevo pacto. Y yo le digo, hermano, hermana, por favor, muéstrame bíblicamente qué es ser un cristiano del nuevo pacto. Y la mayoría no me lo pueden explicar. Yo le digo, no se preocupe, que yo le voy a mostrar lo que dice la Biblia, que es ser un cristiano del nuevo pacto. Dice Hebreos 8, 8 al 10. He aquí vienen días, dice el Señor, cuando estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá, ¿qué cosa? Un nuevo pacto. Pondré mis leyes en sus mentes y sobre sus corazones las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por... Pregunta, ¿qué tenía el pacto? El pacto, ¿cómo se sellaba el pacto? Con sangre y obediencia. Pregunta, ¿Cristo murió? Ya pasó el sacrificio. ¿Ahora qué viene? La parte de la obediencia. Pondré mis leyes en sus mentes y sobre sus corazones las escribiré. Y si Él lo hace, entonces será a ellos por Dios si entramos en un pacto con Él. ¿Cuántos dicen amén? Ahora la pregunta es, ¿qué significa que Dios escribe su ley en nuestra mente y en nuestro corazón? Esto no es muy enredado, esto no es difícil de entender. Le voy a dar un ejemplo muy sencillo. ¿Cómo podemos identificar la diferencia entre la ley escrita en piedra y la ley escrita en el corazón? ¿Qué significa la ley escrita en piedra? Vamos a pensar que usted regresa a su casa esta noche y su esposo o su esposa viene y le dice, mi amor, quiero que sepas que la razón por la cual yo te soy fiel y yo soy fiel a mi pacto matrimonial contigo es porque hay un mandamiento que dice no cometerás adulterio. Si no fuera por ese mandamiento, yo andaría por ahí como un chivo sin ley, cada rincón buscando con quién estar. Le hago una pregunta. ¿A usted le gustaría que su esposo le dijera o su esposa le dijera la razón por la cual yo te soy fiel es porque hay una ley escrita? No. Es bueno que nuestros esposos y nuestras esposas quieran obedecer a Dios, amén. Pero hay un principio de lo que está escrito. No es lo que está escrito, es el principio. Ahora venga y le digo, usted llega esta noche y su esposo o su esposa le dice, mi amor, quiero que sepa que esta noche, la razón por la cual yo te soy fiel y la razón por la cual yo soy fiel a mi pacto matrimonial contigo es porque te amo. Amén. Eso es lo que significa que Dios escribe su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Es que es el resultado de lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Dios quiere que nuestra obediencia sea por amor, por gracia, por gratitud a lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Yo no guardo los mandamientos para obtener el perdón de Dios, para obtener su gracia. La razón por la cual yo guardo los 10 mandamientos es porque ya lo
obtuve el perdón gracias a Cristo Jesús. ¿Están conmigo? Y esos 10 principios se levantan en mi vida. ¿Por qué? Porque yo quiero vivir de acuerdo a los principios del cielo. Así que si usted quiere vivir en el reino de los cielos, empieza a ajustar su vida a los 10 mandamientos. Amén. Porque esos son los principios eternos que van a regir a los que viven en la patria celestial. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Amén. Y hay alguna gente que me dicen: Carlos, estás muy equivocado. Muy equivocado. Ya Cristo, cuando vino, Cristo estableció 2 leyes: ama a Dios y ama al... Eso está, ya se acabó. Le estás dando mucha redada con 10 mandamientos. Y yo le digo: hermano, hermana, perfecto, por favor explíqueme cómo yo amo a Dios y cómo amo al prójimo. Ahí viene el asunto interesante. La segunda pregunta que le hago es: ¿será que eso que estableció, que dijo Cristo, amar a Dios y amar al prójimo, es algo nuevo? ¿Que Él vino a establecer nuevo? ¿O será que ya estaba escrito? Deuteronomio 6:5, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso está en Deuteronomio. Eso no lo trajo Cristo nuevo. ¿Están conmigo? Cuando vino a la tierra. Levítico 19:18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti. Así que esos 2 principios, familia, ¿Cristo vino qué? Cristo no vino a abolir la ley o los profetas. Cristo vino a qué? A cumplirlos, amén, a establecerlos y ver cómo es que se vive de acuerdo a la ley y los profetas. Y noten esto, familia, entonces, la pregunta: ¿cómo es que tú amas a Dios y cómo amas al prójimo? Pues sencillo. ¿Cuántas tablas de la ley hay? 2. La primera tabla, los primeros 4 mandamientos, tiene que ver con ¿qué? Con mi relación con Dios. ¿Usted quiere amar a Dios? Ponga en práctica los primeros 4 mandamientos. ¿Cómo amo al prójimo? La segunda tabla, ¿qué? Los otros 6 mandamientos. Amén. Así es como se ama al prójimo. Cuando amas al prójimo, no le mientes, no le robas, no lo maltratas, no lo mates, no codicias lo que tiene. Amén. Ahora le hago una pregunta. ¿Eso me lo inventé yo? Me ha tenido gente que me ha dicho: porque usted es muy eficaz con las palabras, por eso usted lo dijo y suena muy bonito. Aquí no importa lo que yo creo, lo que yo digo, lo que a mí me enseñaron, lo que yo quiero, lo que a mí me conviene. Aquí lo único que importa es lo que puedo probar por medio de la palabra de Dios. Amén. Dice Pablo en Romanos 13:8-10: no debas a nadie nada, sino ámense unos a otros, porque el que ama a su prójimo, ¿qué cosa? Ha cumplido la ley. ¿Cuál tabla es la de amar al prójimo? La segunda dice: porque no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás y no dirás falso testimonio, no codiciarás. Pregunta: ¿esa está en la segunda tabla? Sí, eso es lo que está diciendo Pablo, que es amar al prójimo. Y cualquier otra frase se resume en esta frase, cualquier otro mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es... Si usted quiere saber cómo amar al prójimo, ¿a dónde tienes que ir, familia? A los 10 mandamientos. ¿Quieres saber cómo amar a Dios? ¿A dónde tienes que ir? A los 10 mandamientos, la primera tabla, los primeros 4 mandamientos. ¿Cuántos dicen amén? Y hay gente es que el enemigo se las trae. El enemigo es muy astuto. Y una vez estuve estudiando con esta señora y ella me dice: Mr. Muñoz, usted está muy equivocado. Me dijo: yo acepté a Cristo como mi Señor y Salvador. Y como yo lo acepté como mi Señor y Salvador, ya yo no tengo que guardar la ley. Porque como yo estoy en Cristo, yo lo conozco. La frase que usó en inglés es I abide in Christ. Como yo conozco, como está escrito en español, como yo lo conozco y yo estoy en Cristo y yo lo acepté, y como Él no pecó, por lo tanto Él guardó la ley perfectamente, como Él lo hizo, yo no lo tengo que hacer, porque ya Él lo hizo. La misma lengua de la serpiente hablándome. Pero en ese momento, porque la serpiente es muy astuta, yo me quedé, wow, titubeé. Pero ahí está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me hace así: acuérdate de lo que dice Juan. Oye, hermanita, yo le tengo una pregunta. Usted me está diciendo que porque como yo estoy en Cristo, ya yo no estoy bajo ninguna obligación ni bajo ningún aspecto de seguir los 10 mandamientos, porque ya acepté al Señor. Y me dijo: sí, así es. Muy bien. Yo le dije: lo que usted me dice es muy interesante. Lo que pasa es que contradice algo que dice Juan. Y el apóstol Juan fue el apóstol amado. Y el apóstol Juan, 60 años después de que Jesucristo murió, adivinen qué, él escribió algo muy interesante después de la muerte de Cristo. 60 años después, el tiempo perfecto para decir: no, olvídate la ley, los mandamientos pasó. Y noten lo que dijo Juan. Primera de Juan 2:3-6. En esto sabemos que nosotros le conocemos, sí,
guardamos sus mandamientos. El que dice o la que dice, yo le conozco, o I abide in him, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Válgame Dios. Yo le dije a ella, con todo el respeto que usted se merece, porque yo creo que usted ama al Señor y le sirve de acuerdo a lo que usted entiende y conoce. Y yo creo que usted es sincera, pero Juan me dice que usted está sinceramente equivocada. Porque Juan dice que el que dice que lo conoce y no guarda sus mandamientos está mintiendo, no le conoce de verdad. Sino que si guardamos sus mandamientos, en eso sabemos que le conocemos. Y yo le dije, ¿a quién usted quiere que yo le crea? ¿A usted o al apóstol Juan? Para mí la decisión es fácil. ¿Están conmigo o no están conmigo, familia? ¿Cuántos dicen amén por eso? Familia, seguimos con este asunto y hay muchas maneras de decirlo, pero vamos a terminar con el asunto de Apocalipsis. Pregunta, ¿son los 10 mandamientos importantes en los tiempos finales? ¿Qué ustedes creen? Vamos a ver lo que dice. Para adelante ahí estamos. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia, la perseverancia de los santos. Aquí están los que ¿qué? Los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué más guardan? La fe de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dice en la Biblia que los que van a perseverar, los que van a ser sellados, son los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Apocalipsis 12:17, ya lo leímos. Entonces el dragón se llenó de ira. ¿Contra quién? Contra la iglesia. Y se fue a hacer guerra. ¿Contra quién? Contra el remanente de la simiente de ella. ¿Quién es ella? La iglesia. ¿Quién es la simiente? Cristo. ¿Y quién es el remanente? La última etapa del pueblo de Dios sobre la tierra antes de Cristo regresar. El diablo está airado y le está haciendo una guerra a ese grupo final. ¿Por qué? Porque guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Así que si usted quiere que el diablo esté airado con usted, guarde los mandamientos de Dios. Si usted quiere que el diablo esté contento con usted, ponga los 10 mandamientos a un lado y dígale, eso no importa, eso está de más, eso está invalidado. Cuidado, no es que yo quiera airar al enemigo, no quiero provocarlo, pero yo quiero serle fiel a Dios en todas las cosas, amén. Y la Biblia me dice a mí que guardando los mandamientos, que yo mantengo esos principios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Además, familia, es muy interesante que dice que la bestia, el dragón está atacando a la mujer porque guarda los mandamientos. Y noten, ¿saben lo que está haciendo la bestia en Apocalipsis? Daniel 7:25. La bestia hablará palabras contra el Altísimo y pensará en cambiar. Ya estamos advertidos que la bestia sobre el cual está sentada la otra mujer, ¿qué iba a tratar de ser? Iba a querer cambiar los 10 mandamientos. Así que está profetizado desde hace más de 2500 años que se iba a levantar la bestia a tratar de cambiar la ley de Dios. ¿Están conmigo o no están conmigo hasta ahora, familia? Y ahí, familia, está claro. Usted decide estar de parte de qué mujer. O de la mujer de Apocalipsis 12 que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. O de la otra ramera que detesta los mandamientos de Dios y quiere atacarlos y hacerle la guerra. ¿Están conmigo hasta ahora o no están conmigo, familia? ¿Cuántos dicen amén? Y concluimos con esta parte. La gente me dice, Carlos, estás perdiendo el tiempo. Estás creando falsas expectativas a las personas. ¿Por qué? Porque tú dices que nosotros debemos guardar los mandamientos y es imposible guardar los 10 mandamientos. Y yo le digo a esa, es verdad. Es cierto, en la carne es imposible agradar a Dios, pero por eso nos da el Espíritu Santo para que podamos vivir de acuerdo a sus principios. Amén. Primero, Dios no me va a pedir a mí nada que me va a hacer daño. Si Dios me dice guarda mis mandamientos es porque es una bendición. Los mandamientos me protegen del pecado, me señalan el pecado para que yo no siga viviendo en él. Amén. Además dice Filipenses 2:13, Dios es el que en nosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios no me va a pedir a mí algo sin darme la fuerza y el poder para vivirlo y cumplirlo en mi vida. Amén. Y ahora Filipenses en su correcto contexto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios, familia. Y termino con esta historia que señala este punto perfectamente. Estaba esta venta de esclavos en el sur de Estados Unidos, ¿verdad? Ya cuando estaba la esclavitud legalizada en los Estados Unidos. Y parece que lo quieren levantar otra vez, pero no entremos en eso. Y va este señor dueño de esta finca a esta venta de esclavos
y él va a comprar un esclavo. Y él ve que hay cientos de esclavos, pero hay un esclavo que es el doble de grande y el doble de fuerte de todos los demás. Pero también nota que el price tag, ¿verdad? La etiqueta de precio estaba a mitad de precio. Y eso no tiene sentido. Este tiene que ser el más valioso porque es el doble de grande y el doble de fuerte, tiene que valer el doble. Y le pregunta al de la venta al esclavo, dice: mira, ven acá, explícame por qué ese esclavo vale la mitad del precio del otro. Y me dice: lo que pasa es que ya lo he vendido 3 veces y me lo han devuelto porque no trabaja, ¿verdad? Mercancía dañada. Entonces yo me quiero deshacer de él ya. No trabaja, no levanta un dedo, le han dado pela, lo dejan sin comida, de todo, y no trabaja. Y me lo traen y pues ahí está. Es más, si te lo llevas ahora, te pongo otro 50% de descuento en él y te lo lleva. Se lo llevó y lo montó en el carruaje. Y el dueño de la finca, en todo el camino, un camino como de 1 hora, y ese esclavo no se callaba la boca. No voy a levantar un dedo, nunca voy a trabajar, mátame, haz lo que tú quieras, bla, 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 como una cotorra. Todo el camino. Y cuando llegan a la finca, cuando llegan a donde está, baja el esclavo de la finca y le dice: quítale las cadenas. El esclavo se sorprende: quítale las cadenas. Y ahora el dueño le dice: yo te compré, yo pagué el precio por ti para librarte. Tú eres un hombre libre desde este momento. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Ahora tienes 2 opciones. Puedes seguir este camino tenebroso que tú puedes ver ahí, que no sabes a dónde te va a llevar. Lo más seguro te van a encontrar un animal salvaje y te mata, o alguien te encuentra y te va a matar. Pero tú eres libre. O tú puedes, si quieres, venir y vivir en mi mansión. Y en mi mansión viven mis otros siervos. Ellos viven conmigo y comen en mi mesa, viven en mi casa, y sus hijos también viven con mis hijos y van juntos a la escuela. Y te prometo algo más: si decides quedarte conmigo aquí en mi casa, yo no solamente te voy a hacer toda vivir aquí conmigo, sino también voy a hacer todo lo posible por encontrar tu esposa y tus hijos donde quiera que se encuentren, para traerlos a vivir con nosotros aquí. Le hago una pregunta: ese esclavo que nunca levantó un dedo para nadie, ¿qué usted cree que hizo? Él le dijo: mi amo, mi señor, ¿en dónde tú quieres que yo empiece a trabajar? Amén. Cuando miro la entrega, el precio que se pagó por mi libertad, por la sangre del cordero, ¿cómo yo no servirle a él? ¿Cómo yo no obedecerlo a él cuando me lo ha dado todo y me está ofreciendo la gloria con eso? Amén. Y por eso Cristo dice: si tú quieres, tú puedes venir a vivir en mi mansión, que hay mucho espacio para ti y los tuyos. Amén. Pero ¿cuál es la condición? Juan 14:15: si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Cuál es la evidencia de que amamos a Cristo? Es que guardamos sus mandamientos. Noten, ¿son importantes para Jesús? Sí. Y número 2, nos está pidiendo algo que nos va a dar la fuerza para hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Pregunto en esta noche: ¿cuántos quieren decir: Señor, te amo, gracias, y yo quiero guardar tus mandamientos? Póngase en pie en esta noche si usted quiere decirle: gracias, Señor, por tan bonito regalo que nos has dado, no solamente en esta vida, sino también en la vida eterna que nos tienes prometido. ¿Cuántos dicen amén por eso? Gloria a Dios o no gloria a Dios. Mañana, familia, candela, la iglesia de la Odisea. Vamos a entrar en las 7 iglesias, vamos a profundizar en las iglesias y los sellos, y vamos a ver qué está pasando con la última iglesia mencionada en la profecía, que es la iglesia de la Odisea, que es la iglesia de nuestros tiempos. ¿Cuántos dicen amén? Pregunta: ¿hay que tener miedo? No. Gracias por venir. Amén. Deme su correo electrónico, yo le voy a enviar todos los estudios, todo lo que dije, porque yo sé que es mucha información, pero yo quiero que usted lo tenga. Pero hay una promesa que nunca quiero que olvides cuando salgas de la casa de Dios. Una promesa que el Señor te tiene para ti. ¿En dónde lo tiene? Isaías 41:10. ¿Cómo dice? No temas, que yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo siempre te ayudaré. Yo te sostengo con la diestra de mi justicia. ¿Y quién está a la diestra de la justicia del Padre? Cristo Jesús. Y gracias a Él no tenemos nada que temer. Tenemos fuerza, provisión, gracia y misericordia que sobreabunde hasta que Cristo venga por nosotros. Padre Santo, gracias por esta bendición. Gracias por darnos tanta claridad cuando hay tanta confusión dentro del cristianismo en estos tiempos finales. Babilonia, familia, lamentablemente, Padre, está tomando auge entre nosotros, creando confusión sobre la santidad de tus 10 mandamientos.
Pero como estudiamos hoy, sí hubo una ley abolida, sí hubo una ley clavada en la cruz, pero fue la ley ceremonial. No fueron los 10 mandamientos que son eternos, escritos sobre piedra para siempre. Ayúdanos, Padre, porque amamos a Cristo y queremos vivir de acuerdo a ellos. A huir del pecado y a correr hacia tu justicia y tu santidad. Gracias por la bendición. Llévanos con cuidado a nuestras casas y tráenos mañana de regreso. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dale un abrazo que está a su lado. Dígale: yo quiero estar contigo en la patria celestial.